Buenas tardes, amigos del Cuartelero. Bienvenidos de nuevo a otro de nuestros programas sobre historia militar, geoestrategia y geopolítica. Como siempre, aquí en Multicanal Radio, en directo los martes a las 4 de la tarde y en diferido en iVoox y en Spotify y ahora también en YouTube. Aunque no nos podéis ver, es solamente el sonido porque no, no somos tan estrellas de momento de la televisión para salir ahí mostrando nuestras caras. Pero nos conocéis porque tenéis nuestros rostros están por ahí, ¿no? Sobre todo el del general, que es mucho más conocido por suerte que yo. Yo me gusta Bueno, ser más anónimo. Buenas tardes, mi general, con nosotros el buenas general. tardes, David. Buenas tardes a toda la audiencia. Encantado de estar con vosotros de nuevo. Y hoy vamos a seguir con el tema en el que estamos, Oriente Medio, segunda parte. El otro día nos quedamos en el Imperio Otomano y hoy vamos a empezar con la crisis poscaída del Imperio Otomano. El Imperio Otomano, pues bueno, acaba en 1922 y en 1924 pues instaura una república. Hasta ese momento pues hay un califato que abarca desde 1517 a 1922. Ya en 1908 hay algunos hay, al, hay algún tema en el Imperio Otomano con los jóvenes turcos que intentan liberalizar un poco la política turca, aceptar ciertas libertades parecidas a las de Occidente, a las de Europa. Eh, hay ciertos problemas, hay golpes de Estado, ahí sigue el califa, y finalmente, ya después de la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Sèvres, el Imperio Otomano pierde la mayoría de sus provincias y llega Kemal Atatürk, que es yo siempre digo, ahora el general lo puntualizará mejor o estará de acuerdo, yo siempre digo que es un poco el fundador del panarabismo, de estos países árabes que mezclan el socialismo, parte de comunismo y parte del mundo occidental, del capitalismo. Él liberaliza, pero ahora lo veremos con el general, y es el inicio de la Turquía moderna y yo creo que también es el inicio de lo que después fueron todos los países árabes que hablaremos ahora, como Siria, Irak, Egipto, que tienden a occidentalizarse. El, le dejo la muleta, mi general, con Ataturk Sí, y la caída del Imperio Otomano. sí, bueno, muy bien. La caída del Imperio Otomano, como muy bien ha explicado David, poco más hay que añadir en este momento, ¿no? Solo que fue algo que se produjo de una forma más o menos rápida y en sucesivas acometidas de los países occidentales, ¿no? Es decir, aquello del Imperio Turco había llegado a ser como una especie de buffet donde todo el mundo se servía. Pues se sirvieron Italia, Francia, el Reino Unido, y iba cayendo pues una pieza tras otra. Hay que tener en cuenta que el Imperio Otomano era un imperio bicontinental, o incluso yo podría decir incluso tricontinental, ¿no? Porque tenía, pues, también se extendía en su momento a África, al norte de África, ¿no? Desde luego a todo Oriente Medio, sobre Asia Occidental y Europa Oriental, o sea, lo que era Oriente Próximo. Y todo eso pues fue cayendo sucesivamente y hasta que, con motivo de la Primera Guerra Mundial, en la que realmente Turquía había entrado buscando el apoyo de Alemania, a ver si podía contener de alguna forma lo que era una caída irremediable, pues perdió la partida. O sea, se apuntó al bando perdedor y en el Tratado de Sèvres, pues, un tratado que además era tan lesivo para Turquía que se mantuvo en secreto hasta que finalmente, pues, claro, se hizo público ya en 1920. Turquía conservó
Constantinopla, con una pequeña franja en la Tracia, ¿no? En fin, en la parte próxima a los Dardanelos, ¿no? Y que estaba pues, en poder Grecia, o sea, del territorio griego. Se le permitió eso. Constantinopla, inicialmente también ocupada, y Grecia y Francia pues también ocupaban determinadas partes de la costa de Anatolia. Y solamente en el interior de Anatolia, que era, digamos, el hogar nacional, ¿no? El origen del hogar nacional turco, pues es donde Turquía conservó territorio. Todo lo demás, la parte ya lo hemos explicado alguna vez, un tratado, fue el tratado, el Sykes-Picot entre Francia e Inglaterra, se habían repartido toda la zona de Oriente Medio, es decir, pues Irak y Jordania y Palestina, pues fue un mandato de Sociedad de Naciones que se encomendó al Reino Unido, y en el Líbano, en Siria, pues se le encomendó a Francia. Y luego estaba toda Arabia, entonces que ahí se apoyaron los británicos en la familia Saud, y a la que se prometió un imperio árabe en toda la región, prácticamente pues hasta lo que quedaba de Turquía, y respetando, digamos, lo que eran las posesiones o las posiciones, ¿no? Británicas y francesas, ¿no? Aquello pues se cumplió más bien a medias, salvo en el hecho de que la familia Saud quedó asentada, bien asentada en Arabia y en los santos lugares del Islam. Bueno, aquello no fue aceptado por el general Mustafa Kemal, y, y emprendió pues campaña militar, ¿no? Para expulsar en fin, a las potencias que habían ocupado Anatolia, y políticamente también actuó en el interior para hacer caer al sultanato. Finalmente, el sultanato cae en 1922. En 1924 cae también el califato. El califato era un califato sui generis, porque claro, hay que tener en cuenta que ya lo hemos dicho, que aunque no hay una identidad entre Islam y lo árabe, en fin, lo que es la nación árabe, ¿no? No se puede entender el Islam si no se entiende a los árabes. Y los turcos no son árabes. Entonces, claro, si el califato se apoya de alguna manera en la tradición, entonces, claro, Turquía pues queda muy alejada de esa tradición, de los cuatro primeros califas, ¿no? Sucesores de Mahoma, ¿no? Pero bueno, como si era cierto que era un gran imperio, el imperio turco, pues ese califato fue reconocido en muchos sitios, ¿no? Bueno, era lo que quedaba, digamos, de la monarquía turca, y cayó del todo, y se suprimió el califato, y a partir de ese momento la oración en la Meca pues se hacía en nombre de Hussein ibn Ali, que era el jerife de la Meca, comendador de los creyentes, ¿no? O sea, que ese va a ser el centro del mundo sunita en ese momento. O sea, recordemos que los chiitas pues, son una escisión, digamos, ¿no? Es como un cisma que hay en el mundo árabe, muy importante, ¿no? Y aunque ellos también pues se remiten a la Meca, sin embargo, por las razones que decimos, hay muchos chiitas árabes, tanto así que Irak, la confesión mayoritaria es chiita, no es sunita, a pesar que hayan mandado los sunitas durante mucho tiempo, incluso en algunos países del Golfo, pues también son de mayoría chiita. Bueno, y claro, son árabes, ¿no? Que tampoco ahí hay una identidad perfecta y tal, ¿no? Pero en fin, lo dicho es que
en esto, todo se redondeó, digamos, ¿no? Terminó por encajar en el Tratado de Lausana de 1923, en el que con un costo humano importante, ¿no? Porque hubo millones de personas que fueron desplazadas. Es decir, los turcos, y también es una cosa que conviene recordar, se habían apoyado en muchas poblaciones, ¿no? Que habían sido habían sido sometidas en su expansión, poblaciones a las que se arrebataron pues, parte de sus hijos, ¿no? Y que pasaron a incorporarse a la administración del Imperio Turco. Pero que era un caso de esclavitud. O sea, Arnold Toynbee pues, llamaba a los turcos incluso pastores de hombres. Es decir, pues un esclavo, pues era Sí, un esclavo serbio, era educado como esto para hacer de él, pues no sé, pues un administrador o un eunuco, si tenía sí. menos suerte, ¿no? O si era un buen soldado, pues podía llegar a ser un general, ¿no? Y tal, ¿no es? Pero sí, era un general esclavo, de alguna manera, había perdido su libertad, había perdido su adscripción. Pero claro, había mucha población griega en Anatolia y había también mucha población musulmana en Grecia. Entonces lo que hicieron fue intercambiarse, ¿no? Y finalmente pues quedaron configurados los dos países como lo son en este momento, ¿no? Con el coste, desde luego, de su enfrentamiento a pesar de ser aliados en la OTAN. Así que esas enemistades pues han llegado hasta nuestros días. Bueno, ¿y qué quiso hacer Ataturk? Ataturk significa en turco padre de Turquía. O sea, Mustafa Kemal pues recibió ese nombre padre de Turquía porque finalmente había conseguido pues dar la libertad, traer la libertad esto, al pueblo turco y convertir el sultanato en un Estado-nación moderno. En aquel momento se veía que la caída del Imperio Turco pues, fue la caída de la mayor potencia musulmana del mundo. Se veía que mientras Europa avanzaba, Occidente avanzaba, pues el Islam retrocedía. En el siglo XVIII pues, se miraban pues, de igual a igual. Y desde entonces pues, había sido un retroceso continuo para el Islam. Entonces la respuesta de Ataturk a esto es que el Islam era un lastre. Era un lastre para la modernización. Es decir, se habían quedado, y no le faltaba razón, porque ya lo dijimos el otro día, que claro, el Islam perdió lo que en Europa fue la Ilustración. La Ilustración pues, le dio un gran impulso al siglo XVIII a Europa, en el siglo XIX es el siglo de la Revolución Burguesa, pues el siglo también de la Revolución Industrial, ¿no? Siguiendo la línea de la Ilustración británica. Todo eso se perdió en el Islam de su atraso. Y Mustafa Kemal, pues, esto se debe al Islam. El Islam es un lastre y por tanto pues hay que quitarlo de en medio. ¿Sí? Y hay que quitar de en medio empezando por la escritura. O sea, vamos a adoptar la escritura esto occidental, ¿no? Latina, más concretamente, ¿no? Hasta ahí llevaba la cuestión. O sea, Turquía dejaba de ser pues, un Estado confesional musulmán. O sea, los ciudadanos podían ser musulmanes, pero siguiendo la línea, digamos, el modelo de las naciones de cultura cristiana, pues da al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, que hay una separación, digamos, entre la Iglesia y el Estado, que en el mundo musulmán no haya nada parecido a lo que nosotros llamamos iglesia, solamente Sí. entre los chiitas, ¿no? Y esa modernización equivale a occidentalización. Es decir, para modernizar a los países musulmanes es necesario occidentalizarlo. Como decía David, es la raíz de todo lo que iban a ser los nacionalismos árabes. Los nacionalismos árabes van a estar pues, muy influidos por todo el pensamiento occidental, en el sentido de que van a incorporar las tensiones totalitarias propias del siglo XX y van a dar lugar pues, a regímenes como el masismo en Irak, por ejemplo, ¿no? Que es un nacionalismo
que incluso pues, ha tenido elementos fascistas o incluso nazis, ¿no? O sea, hay una impronta pues, alemana, ¿no? Del momento, ¿no? Mientras que el de Nasser, por ejemplo, pues va a tener una influencia británica, pero también la va a tener eh, soviética, ¿eh? O sea que va a ocurrir pues en países como Argelia, con el FLN, ¿no? Son socialismos, ¿no? Socialismos, todos ellos árabes, en el sentido, y todos ellos con digamos, conservando una influencia musulmana. O sea, nunca van a llegar ahí a declararse pues, un ateísmo oficial del Estado, ¿eh? Pero con ese límite de conservar el Islam para la vida, digamos, privada, se van a occidentalizar, ¿eh? Para modernizarse, ¿no? Bueno, esas son las 6 flechas de la bandera del movimiento nacional turco. Las 6 flechas pues serían república, populismo, nacionalismo, estatismo, secularización, es decir, que una línea totalmente occidental. Bueno, Mi no fue... general, y cree que Ataturk es el origen del panarabismo que nos encontramos después en Egipto a partir de la descolonización de los años 40-50? ¿Podría ser el antecedente de ellos? Sí, bueno, no sería reconocido como tal, pero sí es una inspiración. Hmm. Es una inspiración y además viene del ejército. O sea, Sí, viene del modo militar. O sea, ¿por qué? Porque el ejército es el que ha cosechado una serie de derrotas, ¿no? Y le duelen particularmente, ¿no? sí, El ejército, por eso el ejército turco ha sido, pues hasta hace muy poco, y lo vemos en la OTAN, ¿eh? hmm, No sé, yo he trabajado con griegos y he trabajado con turcos, ¿no? Y a veces ha sido más fácil trabajar con turcos que con griegos, ¿no? O sea, sí, el ejército turco era un ejército muy occidentalizado. hmm, Y hasta el golpe de Estado que ha habido hace muy poco, que se ha saldado con la derrota de las posiciones, digamos, nacionalistas, ¿no? hmm, Esto anti-islamistas, ¿no? sí, Pues ha estado al mando de oficiales generales pues, muy sí, occidentalizados y, por cierto, con muchos masones entre ellos. Esto también hay sí. que decir, ¿no? Es curioso, sí, sí, Que tenéis un elemento poco musulmán y tal. sí. ¿Eh? Y sí muy propio de Ataturk. ¿Eh? Bueno, ¿Quiere sí, mi general que pasemos a las corrientes del islamismo y el origen del sí, yihadismo? ahora es lo que vamos a decir, ¿no? Ahí. Esa intervención tuya, ¿no? Pues has dejado claro esto, Hmm, ¿no? Que sin que sea reconocido por parte de los árabes, ¿no? Que los turcos hmm, en su momento, pues, sí, iba a atribuir, ¿no? Su propio nacionalismo árabe, ¿no? Pues a la influencia de Ataturk. Sí es cierto que iban por el mismo camino. Es decir, sí, para modernizarse, pues lo que hacían era apartarse de lo que eran las soluciones musulmanas, ¿no? sí, Pero no iba a ser esa la única respuesta que iba a haber a esto, bueno, a la decadencia, ¿no? Que se experimentaba en todos los países musulmanes, ¿no? La otra respuesta iba a ser el Islam político, es decir, si Kemal al-Turk había dicho, y los nacionalistas árabes, no es que la solución es occidentalizarse, es decir, modernización implica occidentalización, pues iba a haber la respuesta también totalmente opuesta, es decir, más Islam. Es decir, si estamos fracasando como sociedades, como países, ¿no? No es debido a que el Islam haya sido una carga, sino que hemos sido infieles al Islam. Entonces es necesario pues regirse por la doctrina del Islam. Tengamos en cuenta que el Islam en su origen realmente sí es un movimiento religioso, pero Mahoma es un caudillo, es un caudillo y lo que trata es de unir a todas las tribus árabes en una solución política, o sea que de alguna manera el Islam es una doctrina política en sí misma. O sea, y eso es totalmente contrario al cristianismo. El cristianismo
Sí, es cierto que ha habido pues digamos, la Iglesia apuntaló al Imperio Romano cuando a su caída y contuvo en una nueva civilización que fue una civilización cristiana, pero realmente el Evangelio lo que dice es lo que comentamos, ¿no? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, de que en principio se respeta, digamos, su propia autonomía a lo que es el gobierno político de las naciones, ¿no? Sin embargo, en el caso del Islam hay una identificación entre las dos cosas, ¿no? Bueno, pues esa vuelta al pasado, pues va a tener, pues, vamos a denominarla Islam político, por entendernos de alguna forma. Es decir, Islam político es casi una redundancia, o sea, estamos diciendo que porque ya el Islam en sí mismo, ¿no? Pues tiene ese elemento político, pero vamos a identificar lo que es un gobierno basado en el Corán y la Sharia, ¿eh? La Sharia es la ley islámica, ¿eh? Y la ley que está inspirada en la revelación musulmana, ¿no? Transmitida pues, por medio de Mahoma. Las fuentes, pues, o sea, hay que ver lo que significa. Islam significa paz, ¿no? Muslim o musulmán es el sometido a Alá. O sea, ya estamos viendo que Alá es la fuente no solamente de autoridad y tal, ¿no? Sino del mismo poder. El Corán se explica como el empeño o el mandato de obedecer a Alá. O sea, el Corán es la palabra de Alá. La sunna es el código de conducta que viene en los hadices, ¿no? Que es la imitación de lo que hizo y de lo que dijo Mahoma en su vida, ¿eh? O sea, obedecer al mensajero, ¿eh? La ijma es el consenso de los teólogos, ¿eh? Que son los que tienen autoridad, son los cadíes, ¿no? Que beben en esas fuentes musulmanas. Siempre es lo que para ellos es la palabra de Dios, la palabra de Dios transmitida por medio del profeta. ¿Esto qué quiere decir? Porque hay un momento en el que se dice hasta aquí hemos llegado. Entonces, ¿y hemos llegado en qué? En esa interpretación de lo que se va diciendo desde el principio. Es decir, a partir de aquí ya, pues todo lo que se diga, pues ya no tiene credibilidad. Y bueno, ahí va a haber una escuela que es la ambalista, que ten en cuenta que Ahmed Ibn Hanbal, este Caid, muere en el año 855, ¿no? O sea que ha quedado muy atrás, ¿no? Mm. Lo que explica, pues, digamos, la paralización de la evolución del mundo islámico, de lo que es la religión y tal, ¿no? Y por tanto, ese gobierno basado en esto, basado en la Sharia, con todas esas fuentes que hemos dicho y tal, ¿no? Pues podemos distinguir tres ramas. La primera es la rama tradicionalista. La rama tradicionalista, por ejemplo, es la monarquía marroquí, pues es un gobierno confesional y que se confía pues a una persona que tiene autoridad por su ascendencia, por ejemplo, la monarquía marroquí, la monarquía alauita, pues viene de la misma Fátima, o sea, viene de la familia, de la sangre del profeta y por eso tiene autoridad. La familia Saud en Arabia, aunque no tiene esa consanguinidad, pero sin embargo, desde el siglo XVIII, pues por su asociación con Wahab, ¿no? con la predicación árabe, fundamentalista y demás y tal, ¿no? Pues también se considera que tiene una autoridad propia, ¿no? Estos son sistemas que han existido siempre, que se van
se van perpetuando por tradición, sí, y son conservadores, son sumamente conservadores, ¿no? Digo, Marruecos, Arabia, monarquías del Golfo son, son estados regidos por soluciones de Islam político de una u otra manera, pero que son tradicionales, ¿no? La segunda rama es la rama fundamentalista o salafista. Salaf, pues significa los ancestros, los antepasados, ¿no? Hasta llegar pues a lo que era el círculo del profeta de Mahoma, ¿no? Y su empeño es purgar al Islam de todo lo que han sido adherencias, ¿no? Que han venido después. Es decir, que tratan de inspirarse en la propia vida de los fundadores del Islam. Y la tercera es la que se llama islamista. El islamismo es un término moderno, un término del siglo XX, verdaderamente, ¿no? Pero a lo que hace referencia es que, así como el fundamentalismo pues dice que solamente pues, los que son expertos en el Corán, ¿no? Pues los ulemas, ¿no? Pues pueden interpretar, ¿no? el depósito, digamos, jurídico transmitido y, por tanto, pues, inspirar soluciones de gobierno. El islamismo considera que también los laicos pues, tienen mucho que aportar ahí, y, desde luego, que no pueden cerrarse a la evolución del mundo moderno. Pues si hay tecnología moderna, pues hay que adquirirla, ¿no? Para poder aplicarla y utilizarla dentro de ese marco y con esa finalidad, digamos, de depurar el Islam de todo lo que haya podido contaminarse por parte de Occidente, ¿no? Pero sí utilizar esos recursos y modernizarse. O sea, es un empeño de modernización, pero basándose en el Islam. Bueno, hay una evolución larga, pero que no vamos a sacar porque nos vamos de tiempo y tal, ¿no? Pero simplemente para poder distinguir lo que son las distintas posiciones, ¿no? Bueno, hay entre los salafistas, es decir, entre los salafistas hay que ver, aparte ya de los antecesores y demás y tal, ¿no? Son importantes, es importante un personaje que se llama Albana, Hassan Albana, ¿no? que surge en Egipto y funda la hermandad musulmana, los hermanos musulmanes. O sea, este dato conviene retenerlo, porque los musulmanes van a dar lugar pues, a movimientos tales como Hamas en su momento. Sin embargo, Albana piensa que hay que actuar por medio de dos vías en el gobierno de los pueblos musulmanes, que son, por una parte, la prédica, o sea, la predicación ¿no? Religiosa, ¿no? Y por otra parte, proporcionar servicios básicos al pueblo, sobre todo a los pobres y demás, ¿no? Bueno, ahí no solamente a los pobres, sino también pues, a las clases medias pues, muy empobrecidas, muy fracasadas, ¿no? en todo ese tiempo y tal, ¿no? Es decir, es lo que es la caridad, digamos, ¿no? Bueno, desde luego eliminar al imperialismo no musulmán. Pero ¿cómo se hace esto? Pues por medios, vamos a decir, pacíficos, hasta que llega otro personaje que se llama Qutb. Y Qutb dice, no, hay que hacerlo por medio de la yihad, la guerra santa. ¿Qué es la guerra santa? Los musulmanes tienen 5 obligaciones fundamentales, ¿no? Que son la profesión de fe, la shahada, no hay más Dios que Dios, y Mahoma es su profeta. Bueno, la profesión de fe. Segundo, el salat, la oración ritual, 5 veces al día, para los chiitas solamente 3, ¿no? El zakat, que es la limosna que dan los sunnitas directamente, los chiitas por medio de los clérigos, porque
Los chiitas tienen clérigos, a diferencia de los sunitas. mm, El ayuno, el ramadán, y la peregrinación, el que pueda. Peregrinación a los santos lugares, a la Meca y demás y tal, ¿no? Estas son las obligaciones. Pero luego no está entre las 5 obligaciones, pero sí es algo que es vital para el musulmán, que es la yihad. La yihad. ¿Qué es la yihad? Bueno, decimos la yihad, la guerra santa. Hay una yihad pequeña y una yihad grande. Curiosamente, la yihad grande no es la guerra. No mm. es la guerra. La yihad grande es la lucha contra los propios defectos, Sí, digamos, la santificación personal en el Islam. Esa es la yihad grande, es una lucha contra uno mismo, ¿no? En este caso, ¿no? Pero luego está la yihad pequeña. La yihad pequeña es la guerra santa, pues, mm, la guerra, es el sí. combate contra los infieles, ¿no? Bueno, y Que en esto teoría, es en general, en teoría la yihad es defensiva, la yihad pequeña es defensiva, pero bueno, como en todas las religiones, pues el que manda la aprovecha en su propio beneficio y la línea entre defensivo y ofensivo, pues es muy tenue muchas veces. Sí, bueno, es lo que recuerdas que comentábamos el otro día, ¿no? Sí, Que como el Islam surge dentro de en un mundo tribal, y lo sí, intenta Mahoma es fusionar a todas esas tribus en una sola gran tribu árabe, ¿no? Que sigue siendo tribal, ¿no? La mentalidad y el enfoque. Entre las tribus, pues se podían robar, se podían matar, ¿no? No sí, dentro de la tribu, pero entre ellos sí. Pero al formarse una sola tribu entre los musulmanes, pues estas cosas no se pueden hacer, ¿no? O sea, son inmorales y tal, ¿no? Pero la tribu de al lado, claro, ya la tribu de al lado son los que no son musulmanes, ¿no? Entonces, pues ahí sí se puede robar, apoderarse de lo suyo y demás y tal, ¿no? Se impone allí el gobierno árabe, esto estamos hablando de la historia, sí. de la historia y tal, ¿no? El gobierno musulmán, y ahora, de estos, el que quiera convertirse, pues que lo haga, y se convierte en musulmán. Y el que no, pues que siga con lo suyo, paga un impuesto, ¿no? Y se acabó. Ahora bien, una vez que se ha convertido una persona, una vez que cualquier persona, animal o cosa o territorio pasa a formar parte del mundo musulmán, es decir, lo que se llama la umma, la Sí. universalidad musulmana, ¿no? Ya no puede salir de ahí. O sea, el que realmente es reo de muerte, el que sea apóstata Sí, sí. de En esto, ese ¿no? club, ese club se puede entrar, pero no se puede salir. Eh, Claro, y entonces claro, ahí tienes la yihad, es como dice David, ¿no? Efectivamente, la yihad es un concepto defensivo, ¿no? mm, Nosotros tratamos de defender lo que es nuestro y tal, ¿no? Pero claro, por lo que sea, en el caso de España, por ejemplo, España consiguió expulsar al Islam en la Reconquista, pero para ellos España sigue siendo parte de la UMA, mm, y por tanto la yihad ahí tiene aplicación. O sea, ya estamos viendo en qué consiste esto y tal, ¿no? Bueno, pues los hermanos musulmanes, a partir de ahí, eh, ellos van a mantenerse digamos, en su visión pacifista y tal, ¿no? Pero van a dar lugar a sectas, ¿no? A sí. movimientos, ¿no? Que van a ser movimientos terroristas, ¿no? Que van a predicar la yihad. Y un ejemplo es Hamas, por Sí, ejemplo. eso, en general, eso a los oyentes lo hemos comentado en el programa sobre todo el tema de Israel, Egipto, Palestina. Hablamos sobre los hermanos musulmanes, el nacimiento de Hamas, la OLP, que es otra escisión que tenemos ahí, Sí, pero la y los OLP es chiíes de laica, Hezbollah. es Sí, nacionalista. sí, sí, es diferente, ¿no? No tiene nada que ver. Pero bueno, muchos surgen también aparecen de ahí, pero bueno, se extienden, no tienen mucho que ver. Y yo creo que es muy interesante, en mi general, que entremos un poco en el wahabismo y el salafismo, si Sí, le parece. es lo siguiente que íbamos a decir, Eso es, ¿no? pues Vamos, vamos a ello, si le parece. Bueno, termine esto, con ello. esto, ya tenemos ahí, ya hemos llegado a lo que es el yihadismo, ¿eh? Ahí Tenemos el está. salafismo, del salafismo ya damos paso, digamos, al yihadismo, que está dentro, al yihadismo, este yihadismo o qutbismo, de Qut, Sí, de Sayyid Qutb, que es egipcio, de matriz egipcia y tal, ¿no? Se le llama pseudo-salafismo. mm, Pseudo-salafismo porque, claro, se sale, digamos, del marco espiritual en el que se desarrolla sí, el salafismo, ¿no?
Y esto va a ser impugnado. ¿Por qué? Pues va a ser impugnado por los wahabistas, ¿no? Sí, El wahabismo, bueno, el wahabismo, esto es Ibn Wahab, que es un predicador del siglo sí. XVIII, que digamos que se asocia, ¿no?, con la familia Saud, la Sí. familia Eh, Saud, la General, dinastía. le interrumpo un momento para aclararlo a la gente, porque el jaleo que seguramente el salafismo surge de él, son suníes, es una secta, digamos, de los suníes, y del salafismo nace el wahabismo. Podríamos decir que se basa en parte en el Es una de las salafismo. raíces, es una de las Eso raíces, es, ¿no? porque el O sea, salafismo es más ahora mismo antiguo hemos que el... simplificado un Eso poco, es, eso es. porque todo Sí, esto bueno, tampoco vamos a entrar a hacer una tesis sí, doctoral es muy aquí complejo, que no pero tal. una de las raíces, digamos, del salafismo importantes, ¿no?, es esta raíz saudí, o sea, de tal, ¿no?, Eso es. que es lo que hemos llamado wahabismo, aunque Mm, no existe el wahabismo como tal, porque no quieren que haya nada intermedio sí, con el mundo del profeta ahí y de está. sus amigos, ¿no? Tal, ¿no? Sí, sí. Entonces, pero bueno, para entendernos ese wahabismo, que es árabe, es una de las raíces, ¿no? Sí, Es que una de las raíces, en pero la teoría raíz ellos vuelven al origen. Tanto el van siempre al salafismo origen, como el pero están wahabismo es el todos, porque origen. No, no puede haber Albana, interferencias modernas. Albana también va al origen, Sí, o sí, sea, sí. todos van al origen. Lo que pasa es que en el caso egipcio, quizás porque tienen más hambre, pero Sí. han dado Pues lugar seguramente. a una interpretación violenta y tal. Los wahabíes no, los wahabíes van por su camino, ¿no? Y Sí. entonces no aprueban el comportamiento de los yihadistas. Mm, Los wahabíes, o sea, entonces hay una tensión, pues que vamos a ver lo que pasa con esta tensión, porque sí, es una cosa curiosa cómo evoluciona esto, ¿no? Bueno, todo esto es el mundo sunita. sí, Hay que decirlo. O sea, todavía no hemos entrado con lo que pasa en el mundo chiita. Pero el mundo chiita tiene bastantes diferencias con el mm, mundo sunita en la práctica, ¿no? La más importante es que ahí sí que hay un clero. Hay un clero y hay una jerarquía religiosa. O sea, pues, a semejanza de lo que hay no hay sacerdocio, vamos a ver, sí, no entendamos el asunto. En el caso de la iglesia, las iglesias cristianas, pues, mm, no, pues sí, o sea, ahí sí hay un sacerdocio y tal, ¿no? Pero aquí no hay sacerdocio, es decir, no hay esa consagración, pero sí es cierto que hay clérigos. O sea, el clérigo, sí, por decir, son profesionales mm, digamos, de la religión, y están jerarquizados hasta llegar a los ayatolas que tienen que ser de la familia de Ali, tal como estamos hablando y demás, ¿no? Y estos ulemas sí que tienen mucha influencia social, porque la confesión chiita fue adoptada como religión oficial por la monarquía iraní. sí, Ya en el siglo XVIII, ¿no? Como religión, digamos, oficial del imperio. Y claro, eso le mantuvo con mucha influencia en el régimen, hasta que, bueno, veremos lo que pasó ahí. Pues ahí lo que pasó es que el régimen se occidentalizó. Es decir, que también en Irán se va a producir un momento parecido al que ha habido en Turquía. Ya pues en 1935 ya empieza esa tendencia y se va apartando de esa sociedad islámica, musulmana, se va apartando la corona, ¿no? Cada vez sí, la diferencia es mayor, se van occidentalizando, pero claro, la gran diferencia es que es una autocracia, mientras que Ataturk realmente lo que forma es una democracia, ¿no? Es una sí, democracia porque siempre se va inspirando en el mundo occidental también en esto. Claro, la una arraiga y la otra no va a arraigar. Y mm, el saldo entre la monarquía autoritaria iraní y el mundo musulmán, la sociedad musulmana regida por los ulemas, ¿no? Vamos, por el clero chiita, pues va a dar lugar a la revolución islámica, revolución iraní, en 1979, pues sí.
a causar pues, el derrocamiento de la monarquía iraní, del Shah sí, de Persia, que se va a exiliar y se va esto a establecer como el primer sistema político, el primer régimen político islamista en el mundo. O sí, sea, el primer país regido por el islamismo, no el primer país regido por el Islam, que mm, hay una larga historia anterior, por supuesto, no, pero aquí estamos hablando de islamismo. ¿Y en qué se distingue? Pues se distingue del salafismo en que el islamismo adopta posiciones modernas. Es decir, sí, hay una modernización basada en el Islam. Esto lo estamos viendo en Irán. Estamos viendo en Irán. O sea, siempre sometido, porque es una teocracia, está sometido hay unas instituciones civiles, hay un presidente de la República, pues hay un gobierno, hay un parlamento y tal, ¿no? Pero hay una figura que no existe en ningún otro sitio, que está por encima de todas las demás, que es el guía de la revolución. Es el título que va a recibir ya en 1979 el ayatollah Khomeini, ¿no? Khomeini. Bueno, Si quiere, en general, hablamos un poco de... terminó con las corrientes del Islam, el yihadismo y eso, para pasar un sí, poco bueno, a Irán. bueno, hay solamente un paso, que Pues aunque ahí venga, entraremos, dele, dele. cuando hablemos de los movimientos terroristas y demás que a enraizar ahí y tal, ¿no? Pues citaremos esta cuestión, pero solamente aquí algo que parece una contradicción. Hemos visto que los wahabistas, los wahabíes, ¿no? Pues digo término impropio, pero bueno, que utilizamos y tal, ¿no? Para entendernos, ¿no? En la misma línea que Albana, ¿no? Pues no aprueban el yihadismo, no aprueban el yihadismo. Los iraníes, la revolución iraní, sí que va a adoptar formas yihadistas también, al servicio de su... No van a tener la misma raíz, pero sí van a seguir la misma práctica, ¿no? Es decir, una práctica de utilización de la violencia, ¿no? En este caso. Pero va a ocurrir una cosa que esto lo vamos a ver en Afganistán. Y es que, mira, en 1973 empiezan a fluir los petrodólares. O sea, la crisis del petróleo, esto induce una subida de los precios, ¿no? Arabia y los países del Golfo van a tener pues grandes excedentes monetarios, ¿no? debido a esto. Y esto pues va a llegar un momento, sobre todo a partir de la guerra del Golfo, que ya llegaremos ahí, tal, ¿no? Que va a fluir. ¿Por qué? Porque de alguna manera se tiene que justificar que se ha dado entrada en el territorio sagrado del Islam a las potencias occidentales que han atacado a algún otro país musulmán y tal, ¿no? Y digamos, para lavar esa imagen, pues lo que se va a hacer, pues un gran esfuerzo, Boavista, por la prédica y dando recursos, ¿no? Pues, en Bosnia hemos visto multitud Sí, de mezquitas musulmanas, ¿no? Que se han levantado con fondos de Arabia Saudita y sí, por todo el mundo, por todas partes y tal, ¿no? Pero ahí va a arraigar una raíz islamista y yihadista, precisamente, ¿por medio de qué? Pues porque se van a ir a Afganistán a luchar contra los comunistas, contra los infieles, junto a los talibanes. sí, Talibanes son los estudiantes del Corán, ¿no? Escuelas sí, coránicas, ¿no? Que es donde van a surgir esas guerrillas, ¿no? Y van a llevar dinero y van a llevar pues otra visión. Entonces se va a hacer ahí una simbiosis y ahí es donde va a nacer Al-Qaeda. O sea, sí. Al-Qaeda pues, tiene una raíz. ¿En qué se diferencia del yihadismo que viene de hermanos musulmanes? Porque digamos que son más señoritos, digamos que Sí, tienen más recursos, están muy bien educados, tienen dinero y tienen una raíz mucho más pura, mucho más puritana. sí, sí, Eso va a ser Al-Qaeda, ¿no? Bueno, esto llegaremos a ese punto y tal, sí. ¿no? Íbamos a entrar. Nos quedamos en 1979 Eso, con esta vuelta que ha habido
que ha Y habido vamos a la revolución iraní, pero permítame hablar un poco antes de la revolución iraní de lo que era el Shah de Persia, que son un minuto. Hay que Sí, tener en sí, claro. cuenta que esa monarquía absolutista, que era la de los Shahs de los Paleví o Palevi, aquí le llamamos siempre el Shah Reza Sí, Palevi, pero creo que se pronuncia Palevi vale, en el idioma, en farsí, creo que es. Esta gente pues era una monarquía autoritaria. Se tira a Occidente, occidentaliza totalmente o liberaliza el país, se aleja del Islam, hace una cosa parecida, como decía el general, a lo que hizo Atatürk en Turquía, muy, muy, muy similar. Eso sí, son diferentes regímenes políticos, y Occidente, Estados Unidos sobre todo, se alía con Irak también, pero sobre todo con Irán, que tiene frontera física con Azerbaiyán, que era una república soviética, hoy en día es un país independiente, para proteger ese flanco, digamos, en caso de una tercera guerra mundial, porque la Unión Soviética podría invadir Irán para llegar al Golfo Pérsico y hacerse con los recursos petrolíferos. En una tercera guerra mundial hubiera sido, vamos, de sota, caballo y rey, no hay que ser muy listo. Irán se occidentaliza y sobre todo sus fuerzas armadas son muy occidentales, armamento occidental, cazas de último modelo occidentales, ya lo hablaremos cuando hablemos de la guerra Irán-Irak, que hoy no nos va a dar tiempo, mi general, pero la resolvemos en el próximo programa en 10 minutos. sí. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos quedan 5 minutos. Bueno, De verdad que ahora, y simplemente, yo creí que íbamos a llegar. no Bueno, llegamos, lo hemos bueno, intentado, los oyentes que lo sepan, íbamos a intentar resolver la guerra Irán-Irak, no hemos podido, pero vamos ahora, y bueno, al final hay un descontento, el Shah de Persia se cree, yo iba a decir un semidios, porque se cree que es querido por su pueblo, pero al final le pasa como, hay una especie de revolución francesa ahí, y los islamistas de Khomeini, que está exiliado primero en Irak y después en Francia, pues tumban el Estado iraní. Hay que tener en cuenta que hay moderados, gente demócrata, que apoya a Khomeini porque piensa que va a ser, digamos, una democracia suave. Vamos, una democracia, aunque sea un país islámico, pero va a ser suave. No lo es. Khomeini es un radical y es más, expulsa al presidente moderado. Después de la revolución del 79 hay un presidente moderado en Irán. Ese es expulsado por Khomeini, porque él le propone a Khomeini una serie de libertades y tal, y cuando Khomeini llega del exilio, que viene en un avión con 200 periodistas para que el avión no sea derribado por alguien de la Fuerza Aérea iraní, que era una Fuerza Aérea muy occidental, aterriza y lo primero que hace es decirle al otro señor que de lo dicho nada, y ahí se va a montar una república islámica y usted váyase de aquí, y el otro señor se va exiliado a París, y creo que es asesinado en los años 90 por los servicios sí. secretos iraníes. Y nada, le dejo la revolución islámica de Khomeini en Irán. Sí, hay una figura ahí que no hemos hecho referencia a ella, pero bueno, que hubiera podido ser, ¿no? Una salida en su momento para la evolución de Irán, pero, pero, pero sobra. En aquel Sí, momento es una carta sobrante y hay que liquidarla, que es el general Mossadegh. O sea, el general sí, Mossadegh, ¿eh? Pues era un nacionalista, o sea, no era islamista, no existía todavía verdaderamente no se había visto, eso todavía, ¿no? Bueno, la iglesia, entre comillas, chiita, ¿no? Pues estaba en su propio lugar, ¿no? Y cada cual jugaba su papel, la monarquía pues en el suyo y tal, ¿no? Lo que pasa es que la monarquía se sale de eso. Realmente Mossadegh empieza a sobrar porque nacionaliza el petróleo. Y al sí. nacionalizar el petróleo, precisamente para poder utilizar esos recursos para modernizar el país en beneficio pues, de la gente y tal, ¿no? Pues es derrocado. Es derrocado y es cuando el régimen del Shah pues se radicaliza, Sí. dando paso al Islam político como solución. Así que, bueno, esa es la cuestión. Había efectivamente había
parte del espectro político, que era liberal, que era moderado, porque claro, Irán pues, tenía pues, una clase media importante, o sea que empobrecida pues al final y tal, ¿no? Y esa clase media es la que más va a influir, ¿no? Va a desequilibrar, digamos, la balanza al ponerse del lado de Irán, del lado del ayatollah, sobre todo todos esos comerciantes, pequeños comerciantes, profesionales y demás y tal, ¿no? Khomeini va a tener la habilidad de poder integrarlos a todos, porque eso también hay que reconocer eso a Khomeini. O sea, Sí, Khomeini tuvo el acierto, porque no era el único ayatollah que había, no era sí, ni había siquiera más. el más importante, tal, no me acuerdo cómo se llamaba ahora. Sí, el otro no El, me acuerdo. Yo hay otro que era el competidor. sí, que adoptó una postura neutral. Y luego Sí. había un movimiento de izquierda comunista, Mm. que también era importante. Pero con estos es con los únicos que no quiso nada, porque Sí, estos eran los ateos, sin Dios y demás y tal, sí, ¿no? sí. Pero a estos los quitó de en medio y los persiguió. Pero todos los demás se sumaron a su causa. Por eso la revolución iraní pues tuvo mucho más arraigo de lo que parece. O sea, parece que es una teocracia que se ha impuesto como una sustitución de la autocracia del Shah. Sí, Y en su origen, pues no fue así, tuvo mucho más sí, apoyo. tenía un gran apoyo popular. Creo que unos 5 millones de personas le reciben cuando llega. Hablamos de un país de 35 millones de habitantes, que es mucha cantidad de población. Él tenía cierto apoyo, lo que pasa es que después va poco a poco lo va perdiendo y yo creo que la hablaremos en el próximo programa. La guerra Irán-Irak le sirve como un revulsivo para unir a toda esa población contra el enemigo común que será Irak, que es el que ataca realmente. Yo creo que a Khomeini, dentro del desastre que fue la guerra Irán-Irak, a él al final le vino bien para unificar el país. Aparte que también se aprovechó para limpiar, hacer una limpieza de todos los elementos que eran contrarios al régimen islámico. Y en el otro lado, al otro lado, teníamos Irak, que por resumir había un partido también de corte similar al egipcio, que era el partido Bashar, que también el partido Baath, perdón, que también es el partido que estaba en Siria y en Irak. Son partidos pues nacionalistas árabes, socialistas realmente, y que lo mismo que Ataturk, que Nasser procuran apartar, dividir la sociedad entre lo que es el Islam, la religión por un lado, y la sociedad política o la vida normal del ciudadano por otro lado. Separar lo que es el Estado de la religión. Después veremos cuando hablemos de la guerra Irán-Irak y cuando hablemos de las guerras del Golfo cómo cae Irak también ahí. Pero en un principio Irak se llevaba bien con Irán, tenían sus problemas territoriales, los veremos en el próximo programa, pero con el Shah de Persia llegaron a unos acuerdos bastante beneficiosos para ambos, se llevaban bastante bien. Irak también tendió hacia Occidente con Saddam Hussein, todo antes de Sí, la hay que guerra tener del en cuenta que 91. incluso Khomeini, cuando estuvo exiliado, Sí, Khomeini, bueno, cuando le hace frente al Shah, primero lo someten a arresto domiciliario sí, y después lo exilian, y él se va a exiliar precisamente en Irak, ¿eh? sí, Y en un sitio del que vamos a hablar, sí, un programa próximo, que es Nayaf, en porque Nayaf, que es conocido para los españoles. hay un Y, santuario, claro, hay un santuario chiita, hmm, porque ya decimos que Irak es un país de mayoría chiita, sí, que sin embargo ha tenido gobiernos pues, suníes, de suníes. Pero sé que es árabe chiita, mientras que Irán es no árabe, es persa, sí, pero también es chiita, ¿no? Y sí, entonces es curioso. por eso había una afinidad, que no, la religión ahí no tropezaba con el Hmm, gobierno, porque el gobierno era laico, el gobierno de Irak claro. era. Era ¿eh? laico totalmente. Claro, Y hay una eso, cosa curiosa, mi general, que Saddam Hussein propone al Shah de Persia eliminar a Khomeini.
Dice, Sí, Majestad, le ventilo a este hombre y se le quita el problema. El Shah de Persia y dijo que no, que no había problema y tal. Si lo llegas a ver el Shah de Persia en unos años, me imagino que se arrepintió en vida hombre, de... Eso seguro. Pero es una relación curiosa, incluso Irán era aliado durante la época del Shah, era muy aliado de Israel en tema tecnológico y eran países no vamos a decir amigos, pero bueno, se toleraban y se llevaban bien. Incluso durante la guerra Irán-Irak hay intercambios de información, incluso de armas, entre Irán e Israel. Después ya que acaba la guerra Irán-Irak, ya no, es llega que esa rotura Irán, total. de Irán se surtía de recursos energéticos, de Sí, petróleo, ¿no? Esto Israel. sí, sí, Se- sí, sí, y Precisamente procedían. el puerto de Eilat, en esto del Mar Rojo, Sí, ese pico que tiene Israel, que da al Mar Rojo, precisamente por ahí es por donde entraba el petróleo. sí, sí, que venía del Golfo y de esos países. Claro que ahora tiene resuelto de otra manera, claro. Tiene resuelto Claro, porque ya sí, sí. tiene los recursos, ¿no? De petróleo, de gas y demás, ¿no? Pero originalmente era así. Y Y bueno, yo creo que aquí quedamos porque, sí, sí, porque sí, ahora en el próximo programa que teníamos previsto hablar de la guerra del Golfo del 91, sí, que es la que llamamos Primera Guerra del Golfo, pero realmente se le debía llamar a esa Segunda Guerra del Golfo, y la Primera Guerra del Golfo es la sí. Irán-Irán. ¿Eh? Claro, O sea, que es la que hablaremos el próximo programa en hablaremos el general próximo día de las dos, ¿no? de las dos, sí, sí. Hablaremos Nos va a dar de- tiempo a las dos y entraremos más en aspectos militares y sí, nos da también tiempo que de creo las que dos, son porque interesantes. la primera guerra del Golfo ya lo veremos, ¿no? Lo que llamamos aquí la primera guerra, la guerra Irán-Irak. Eso es. Tiene algunas cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, empleo de armas químicas, ¿no? Sí, Que eso es una de las cosas, ¿no? Tremendas por parte de Irak, ¿no? También hubo enfrentamientos, ahí hubo claro, equipo norteamericano, equipo sí, soviético, o sea, sí, armamento de una y otra que se enfrentan con saldos normalmente favorables, ¿no? También sí, es la primera guerra donde los dos bandos van a emplear estos misiles balísticos. también. También es La, otra cosa la guerra importante. de los petroleros, que es muy interesante, con misiles antibuque, La guerra ataques a de los héroes. buques, que estamos ahora con lo de Yemen. Tiene y incluso el predominio de la aviación, la importancia de la superioridad aérea, que lo hablaremos también, porque Irak al final no consigue la superioridad aérea, la consigue Irán, pero bueno, hay una degradación de ambos y al final queda la guerra igualada y lo hablaremos todo eso, mi general. Yo creo que va a ser un programa muy Pero que interesante. quiero decir que tenemos que ver, porque la guerra del Golfo, que es la otra guerra, la Sí. segunda, la que ya llamamos la guerra del Golfo, incluso primera guerra del Golfo, Mm. ¿no? La del 91, es muy importante porque va a ser el pórtico de entrada de una época nueva, que son los Sí, felices 90, ¿no? Entonces, ahí cuando se aplica pues, por primera vez, ¿no? No por primera vez, ¿no? mm, Por primera vez en muchos años, ¿no? Pero si no es la primera, fue la segunda vez, ¿no? Que se aplica el capítulo séptimo de sí, la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? sí, sí. Eh, bueno, que era, digamos, el sistema en su estado puro, donde el veto del Consejo de Seguridad, pues no va a poner límite a la cuestión como en tantas otras veces, ¿no? Que lo ha hecho imposible. Entonces, bueno, eso es una época que empieza ahí y termina pues cuando se intenta pues hacer lo mismo en la antigua Yugoslavia, claro, y la cuestión fracasa, y a partir de ahí ya entramos en otra época y tal, ¿no? Sí, Que también la trataremos, ¿no? Pero bueno, lo también que la trataremos. son las dos guerras del Golfo, la de Irán-Irak y la del 91. Eso, y de esas hablaremos el próximo programa. Mi general, muchas gracias. Tenemos que terminar aquí. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Este programa ha sido un poco duro, digamos, Sí, ¿no? el, el Pero, próximo prometemos más cosas bélicas y que seguro que van a gustar a unos oyentes más y a otros menos, pero ahí va a haber para todos.
Y Sí, pero nada, sí, sí. esto es importante porque para poder entender después lo que van a hacer todos los movimientos yihadistas y tal, ¿no? Y bueno, esta es la causa de todos los enfrentamientos que va a haber Es, en estos es años la y que base, es estamos la viviendo. base, es la base. Sin ello no podemos entender lo que viene después. Muchas gracias a todos, queridos oyentes. Un placer haber estado aquí con vosotros. Gracias, mi general. Y nos oímos en el próximo programa, el próximo martes a las 4 de la tarde en directo. Y como siempre, nos tenéis en diferido en iVoox, Spotify y YouTube. Gracias a todos, amigos, y un saludo.